algo precioso en ti, Señor. Gracias te doy, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. En el nombre de Jesús, te damos las gracias. Denle las gracias al Señor. Aleluya, gloria. Bendito sea el Señor. Vamos a ver cómo vamos a. Doy la bienvenida a cada uno de ustedes que están acá. Me alegro mucho cuando los veo día a día, cada vez que nos reunimos en este lugar, amados hermanos. Créanme que si yo como humano me siento orgulloso de ustedes, veo cómo va evolucionando su vida. Veo a mi hermano Carlitos, veo al hermano Alfredo con su esposa, David, y el resto de mis hermanos. Y créame que Dios hará grandes cosas. El ser perseverante, el reunirnos acá, uno, los beneficios son que nuestra fe no decae. ¿Eh? El otro beneficio es que nos ayudamos unos a otros. ¿Eh? Hay amor, ese amor ágape. Y la verdad, amados hermanos, que qué triste aquel cuando está sufriendo y está solo y no hay a quien decir o a quien acudir, pedir ayuda. Nosotros primero al Señor y luego a la iglesia. Dios es bello. Créanme que yo veo en cada uno de ustedes con su camisita, los varones, su manguita formal y predicando el evangelio a otros. Los veo, y aunque usted lo vea como imposible, veo enseñando a otros. Puede ser aquí en un púlpito, puede ser en una reunión de célula. Y veo que ustedes serán guías de otros hermanos. ¿Amén? Yo así los veo a ustedes líderes. Si de aquí puedo decir en 20 años, como yo estaba, la situación en la que estaba, créanme que si alguien me hubiera dicho, Emilia, yo te veo predicando en un púlpito, aunque acá para mí siempre ha sido evangelizar, ganar almas. Y me hubiera dicho alguien, Emilia, yo te veo ganando almas. Emilia, yo te veo ayudando a hermanas y a hermanos y enseñando. Quizás no lo hubiera creído en la situación como estaba, hermanos. Pero Dios en su bendita misericordia ha hecho y ha levantado mi vida, no porque lo merezca, no porque yo lo sé más, sino por es la misericordia de Él. Y si Dios hizo esto en mí, ¿por qué no lo hará en usted también? Ay, hermana, pero es que estoy pasando una crisis financiera. Tengo problemas en el trabajo. Tengo problemas en mi familia. Mi matrimonio ya no lo veo restaurado. Para Dios todo es posible. Porque Dios le ama a usted tanto, amados hermanos. Dios nos ama tanto a nosotros, amados hermanos, que Él no quiere que estemos emproblemados, afligidos, amedrentados, aunque siempre habrán problemas. Así que, si está pasando por algo, Dios tiene grandes propósitos. ¿Amén? Vamos a estudiar la palabra del Señor y la encontramos en el libro de Gloria a Dios. En el libro de Marcos, el capítulo 16 y el versículo 15. Es muy conocido este versículo, amados hermanos. ¿Amén? Vamos a leer del 14 en adelante hasta el 18. Vamos a leerlo del 14 hasta el 18. Se pone sobre sus pies en el nombre de Jesús para leerla en reverencia a la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y dice así: finalmente
se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. Aquellos que creen, dice él, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pueden sentarse. Padre, damos gracias. Por favor, Espíritu Santo, danos esa palabra que tanto necesitamos. Úsanos por misericordia. Pon palabra en nuestra boca, Señor, la necesaria para edificar, ayudar a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús te damos la gracia. Amén y amén. Amados hermanos, el tema que traemos este día es el bautismo. Y usted me dirá, sí, hermana Emilia, yo ya soy bautizado. ¿Cuántos son bautizados acá? Levanten la manito, la manita. Solo hermano Porfirio, no. Todos hemos sido bautizados en agua. Amén. Y lástima que se fue Alejandro porque tenía que ir a trabajar. Bueno, vamos a hablar un poquito. Usted me dirá, hermana Emilia, yo ya fui bautizada. ¿Y por qué? ¿A qué se debe la enseñanza si nosotros ya lo pasamos? Bueno, es bueno recordar. Amén. Por el motivo por qué pasamos las aguas. Si a usted, algunos como no se bautizaron acá, algunos vienen de otro lugar que fueron bautizados, pero si le explicaron bien, felicidades. Amén. Pero hoy vamos a hablar respecto a eso. Mire, aquí dice que el bautismo es un mandamiento de obediencia que forma parte de la vida de nosotros como cristianos. ¿Eh? Pero a veces, amados hermanos, muchas veces algunos pasamos las aguas del bautismo sin a veces comprender el por qué nos bautizamos, el por qué pasamos las aguas. ¿Eh? Y yo le digo porque, ¿cómo le diría? Porque a veces me he encontrado con hermanas y hermanos los cuales me dicen así: mire, yo fui bautizada porque a mí la verdad me decían que me bautizara, y bueno, yo lo hice porque me estaban diciendo mucho que me bautizara. Algunos dicen: mire, hermana, yo fui bautizado, pero fíjese que no sé, yo no tenía tanto, pero lo hice porque vi que los demás iban y quería experimentar eso. Y así, amados hermanos, algunos dicen, como les digo, que fueron bautizados porque les estuvieron insistiendo, pero la razón por qué fue no la entendieron. No sé si sería el caso de aquí, de alguno, o sería, o no. Pues si no lo es, bendito sea el Señor, la gracias a Dios. Pero en su mayoría me he encontrado con cristianos de cualquier edad, jóvenes, adultos, mayores. En mi caso, en la congregación donde estaba, ya hace como más de 40 años, allí bautizan a los 6 meses, cuando alguien es nuevito, tierno en la obra de Dios, porque lo van preparando, dicen. Y eso es bueno, no es malo, 6 meses. Pero hermanos, créanme que
En mi caso, yo me escapé de esos 6 meses porque recuerdo que yo quería ser bautizada. No comprendía bien qué era el bautismo en sí, pero yo acepté un 6 de diciembre, acepté al Señor Jesucristo un sábado 6 de diciembre, quiero ver, de 1981. Tenía 17 años. Y recuerdo de que cuando fui bautizada, antes de esto, miraba que el pastor estaba preparando a algunos que les decía, ustedes se van a bautizar. Y le dije al pastor, yo quiero ser bautizado. Y él me dijo, es que primero tiene que pasar 6 meses, hermana, usted. Y el bautizo fue un 17 de enero del 82, o sea, un mes. Un mes tenía y me dijo, no puede, son 6 meses. Me desesperé tanto que iban varios a bautizarse, hasta una prima allí, y le dije, yo quiero ser bautizada, en verdad. Y el pastor me dijo, vamos a ver qué dice el pastor general. Y recuerdo que el pastor general, pues, nos acercamos a él con el pastor filial y le dijo, fíjese, pastor, que ella quiere ser bautizada, pero solo tiene un mes. Venite, me dijo, y pastor, mira, tú de verdad has creído quién es Jesucristo. Bueno, ya había entendido, él es mi Salvador, le dije. Ajá, me dijo. Y tú estás decidida a vivir el Evangelio. Yo sí, le dije, yo siento que aquí está la verdad, Dios me lo ha revelado, porque a mí me dio una revelación el mismo día que había aceptado a Cristo. Y yo sé que aquí está Dios, y entonces me dijo, ¿sabes? Ven, y me dieron la batita y me bauticé, amados. A los 8 días de bautizada, empecé a enfermarme, todo este brazo se me había dormido y empecé a tener problemitas por ahí, pero no me detuve, hermano. En aquel tiempo ser cristiano, sí o no, que la familia que no era cristiana, pues le decían, a este ya le lavaron el cerebro. Y no era tan honroso como ver hoy en día que dice la mayoría, gracias a Dios que es cristiano usted. Antes no, se burlaban de nosotros. Recuerdo cuando salía evangelizando, se echaban a nosotros agua caliente, los perros. Una vez un señor con un corpo nos siguió. Éramos un grupo de jóvenes. Pero lo que quiero decir, que no era tan bien visto que alguien se convirtiera al evangelio. Y entonces en ese lado fui probado para ver quizás si en verdad yo estaba aferrada a la fe del Señor Jesucristo. No sabía mucho de la Biblia. Créame que desde que empecé no sabía que nunca había leído una Biblia, nunca, porque en aquel entonces no permitían por ahí, era prohibido. Que en la religión donde había estado, aunque alguien me contradice, pero es la verdad, nadie podía tener Biblia porque decían que se podía ser loco. Bueno, eso es lo que nos decían. La cosa es que yo empecé a leer, me dio un hambre tanto de leer la Biblia que hasta amanecía leyendo la Biblia, todavía más o menos. Entonces, y recuerdo yo que me dio esa hambre de leer y leer y leer las Escrituras, que a pesar, hermano, de tantas cosas, que estaba tan joven, pero y nueva en la iglesia, ya a los 3 meses yo ya predicaba, no lo sé cómo. Pero lo que quiero decir es que me aferré al Señor. Yo digo que no importa el tiempo. Si alguien quiere ser bautizado, si alguien ve usted que está nuevito, no hay que dejarlo. Si él quiere ser bautizado, solo se le explica lo que significa el bautizo y el por qué bautizarlo, y eso lo vamos a ver hoy, esta noche. Pero que me dé el tiempo, si no, vamos a ver la mitad. Amén. Vamos a
El bautismo, amados hermanos, en agua, la palabra bautizo es una palabra griega que se pronuncia así, baptizo. Realmente que se me corrió la página. Eso por eso me gusta más en el teléfono. Bueno, baptizo. Se escribe P grande, la vocal A, la letra P, T, I, Z y O. Es una palabra griega que significa, se lee baptizo. ¿Y qué es lo que significa? Créame, significa, vamos a ver, tiene dos significados la palabra baptizo. El primer significado significa sumergir, hundir, sumergir. Creo que me doy a entender ahí, ¿verdad? Si no me doy, ayúdenme. Significa, el primer significado, baptizo, significa sumergir, hundir. O sea, es por eso que el bautismo cristiano se hace por inmersión, introduciendo a la persona en el agua. Para ser bautizado tiene que ser un lugar donde hay mucha agua. Puede ser una piscina, un río, un lago. Algunos se bautizan en el mar, dicen. Pero tiene que haber mucha agua para que la persona se tenga que sumergir. Ya vamos a ver más allá. ¿Vamos bien allí? Siempre que sea posible las condiciones físicas de la persona que va a ser bautizada. Porque he visto que hay personas que tal vez esperaron mucho tiempo para bautizarle y quizás han estado enfermos, y he visto que no pueden sumergirlo en el agua. Algunos pues no tienen esa, como le dijera, no sé cómo decirle, esa posibilidad de poderle sumergir a veces. Lo que se hace es que se moja como le dijera, un manto blanco, muy mojado, es simbólico, y se envuelve a la persona, se pone sobre la persona. Eso también se puede bautizar cuando la persona no tiene la posibilidad física, ¿verdad? Entonces, el primer punto es que significa inmersión, meterlo al agua, no dejarlo ahí, ¿verdad? Porque se va a ahogar. Hace poco vi en Guatemala, no sé qué pasó, que se ahogó, pero no era el bautizado que se ahogó, sino que uno de los que estaban ayudando. No sé qué pasó allí, ¿verdad? Bueno, el segundo significado de la palabra bautizo también significa teñir. Y usted me dirá, ¿qué quiere decir esto? Es decir, que la persona se bautiza, o sea, se tiñe de Cristo, como que se cubre de Él, es lo mismo. ¿Sabe cómo? Aquí dice, se tiñe de Cristo, es decir, se identifica con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Búsquenme allí, ya le digo, Romanos, capítulo 6, versículo, vamos a leer del 1 en adelante. ¿Por qué estoy explicando así? Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 4 dice así, miren. Vamos a ver. Dice, ¿qué pues diremos? Es una pregunta que hace Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? El 2 dice, en ninguna manera. Porque lo que hemos muerto, ¿qué dice? Hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? O sea, de lo que somos bautizados hemos muerto al pecado. Usted está muerto. Amén. No puede vivir en el pecado. El 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cuenta lo que dice?
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Amén? Por el bautismo. ¿Por dónde vamos? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ajá. Entonces, esta es la segunda parte. ¿Qué significa? Que el bautismo es un acto de fe, es un acto de obediencia y también es simbólico. ¿Ha visto cómo se bautiza? ¿O cómo ustedes fueron bautizados, verdad? Ajá. El pastor lo tomó y lo sumergió al agua y lo dejó allí. No, lo sumergió al agua y luego lo levantó. ¿Sabe qué significa cuando usted es sumergido al agua? Muerte. Amén. Es algo simbólico, que usted murió de este mundo. Usted murió. Y cuando lo levantan, resucitó en Cristo, en la nueva vida en Cristo. Y cuando camina hacia afuera, quiere decir que usted camina para Cristo. Amén. Eso es lo que se me hizo el teléfono. Entonces, eso es lo que significa el bautismo, la palabra bautizo. Mire el versículo 4, 3 y 4, allí mismo. Aquí dice, el bautismo nos identifica con Cristo en su muerte, bautizándolos. Y allí da la orden, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acá algunos bautizan en el nombre de Jesús. A mí alguien me preguntó, hermana Emilia, yo fui bautizado en el nombre de Jesús, ¿qué hago? ¿Me tengo que volver a bautizar? Y le hago yo, y le digo, sí. ¿Y usted cuando fue bautizado, cómo sintió? ¿Sintió que se confirmó bien como cristiano? ¿O sintió de que lo hizo solo porque se lo dijeron? Bueno, hermana, me dice alguien, si alguien responde de esta manera, mire, yo lo hice porque lo quise hacer, porque quiero seguir los pasos, porque he querido seguir los pasos de Jesús, porque tengo esa convicción de que Él es mi Salvador. ¿Para qué se va a volver a bautizar? Aunque se haya bautizado en el nombre de Jesús. Amén. Sí, hermanos. He visto hermanos que se han bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y se han congregado en otras, usted ya sabe, congregaciones que bautizan así y lo vuelven a bautizar porque le dicen, no, hermano, ese bautizo no vale, vale en el nombre de Jesús. Es como que yo le diga, hermano, usted se bautizó en el nombre de Jesús, eso no vale, bautícese en el nombre del Padre. Claro, Jesucristo es el que dio la orden. Amén. Amén. Porque quiere, yo lo voy a explicar bien. Cuando Él dijo que los bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está diciendo que nos sumerjamos, amén, en la palabra que habla del Padre, en la palabra que habla del Hijo y del Espíritu Santo, que usted se sumerge allí, porque la palabra también tiene significado de agua, amén, simbólicamente. Así que usted tiene que sumergirse en las representaciones de nuestro Dios, porque si usted lee las Escrituras en el Antiguo Testamento, amén, dice, y Jehová dijo, y Jehová habló, ¿sí o no? Ahí no dice Jesús, ahí, aunque dice, habla del Espíritu Santo, pero dice, y el Espíritu de Jehová, porque todavía no era presentado, amén. Pero cuando usted ve los 4 evangelios, lo lee, dice así, y Jesús dijo, y Jesús lloró. ¿De quién está hablando? Ya no dice Jehová, hoy dice Jesús. Pero cuando usted lee después en la iglesia primitiva, en el libro de Hechos, ¿qué es lo que dice ahí? No es Hechos de los apóstoles, Hechos del Espíritu Santo, la persona. Y el Espíritu Santo le dijo a Pedro,
Y el Espíritu Santo le dijo a los discípulos: apartadme a Saulo y a Bernabé. ¿Quién dio la orden? El Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Entonces, amados hermanos, estamos hablando de los tres, que usted se sumerge en la palabra de las tres personas. Amén. Por eso, ahora, y usted me dice: hermano, pero acá algunos dicen que en el Nuevo Testamento, en Hechos, y es cierto, dice que Pedro bautizó en el nombre de Jesús. Pablo no lo sé, porque Pablo dice que solo a fulano ahí bautizó, que no bautizó. Entonces, ahora, hermana, entonces es válido. Les voy a dar la razón, y algunos no lo aceptan y lo he explicado. Aquí lo voy a hacer así. ¿Por qué bautizaban en el nombre de Jesús? Se recuerdan que la mayoría de los discípulos vivían en Jerusalén, eran judíos. Y usted me dice, alguien me dijo: no, pero Cornelio no era judío y fue bautizado en el nombre de Jesús. Obvio, pero ¿quién lo bautizó? No eran judíos. Ahora, ¿por qué lo hicieron? Se recuerdan que Jesucristo fue desechado, fue visto como profeta, no como el Hijo de Dios, no como el Salvador del mundo, ¿verdad? Que allá, por eso lo crucificaron, porque ellos, y ya lo explicamos antes, lo esperaban el Mesías que los iba a librar del gobierno de los romanos. Y como Jesús no entró en un caballo a hacerle guerra, sino en un asno, porque él entró como el rey de paz. Él traía paz, amén. Él traía salvación. Amén. Entonces, ellos no esperaban esto. Y por eso, lo mismo que le dijeron a Osana, le dijeron: crucifícalo, lo queremos ver muerto, lo desechamos. Entonces, por eso Pedro, si usted lee el capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo en Hechos, él dijo así: a este Jesús, porque ellos tenían que hablar de Jesús, a él lo crucificaron ustedes. Se recuerdan que, y ahí empezó a recordarles, y dicen que ellos quedaron convictos y ellos sintieron que les dolía el corazón y le dijeron a ellos: varones hermanos, entonces nosotros fuimos los culpables, que lo matamos, por decirlo así, o no sé, que le dimos muerte en la cruz, por culpa de nosotros él murió en la cruz. Entonces, ¿qué haremos? Y que le dice Pedro: convertidos cada uno de ustedes y sean bautizados en el nombre de Jesús para perdón de pecado. ¿Qué es lo que quiso decir ahí Pedro? Ellos tenían que recibir a Jesucristo porque ya tenían al Padre. Recuerden que eran judíos, ¿sí? Primero. Segundo, tenían que hablar de Jesucristo, tenían que recibirlo a Él, por eso fueron bautizados. Ahora, Cornelio no era judío, era un gentil, pero la costumbre de ellos era bautizar en el nombre de Jesús para que lo reconocieran allí. ¿Me? No sé si me doy a entender allí por qué el motivo bautizaban en el nombre de Jesús los discípulos. Pero la verdad que nosotros tenemos que hacerlo como lo dijo Jesucristo, lo que dice Mateo 28:19. ¿Ven? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bautizo. Ahora, ¿por qué no bautizamos niños? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque Marcos, que leímos, dice, el que tenemos el versículo como base, 16:15, vamos aquí, Marcos 16:15, dice así, permíteme, el que creyere, primer punto, ¿quiénes iban a ser bautizados? El que crea en Jesucristo. Y un niño, dígame usted, ¿cree en Jesucristo un bebé? No, ¿verdad que no? Por eso no podemos bautizar bebés, niños, porque ellos no saben. Aquí dice, ir por, no, perdón, el 16, Marcos 16. El que creyere
y fuere bautizado. Incluso, vámonos a Mateo 28:19. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Y de ahí, ¿qué es lo que dice? Por tanto, vayan, hagan discípulos. O sea, primero hay que evangelizarlo, hay que ganarlo para Cristo, ¿ven? Como usted fue ganado para Cristo. Luego hay que discipularlo, es un discipulado. Y luego, ¿qué dice? Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Entonces, el primer punto es, el niño, un bebé no cree, no puede creer, no puede tener esa convicción de aceptar a Cristo como su Salvador, no puede pedir perdón también, porque primero tiene que creer en Cristo, amén. Y después de creer en Cristo tiene que pedir perdón por sus pecados. ¿Amén? Y Jesucristo lo lava con su sangre. Así que un bebé no entiende esto. Y el bautismo, ya dijimos que significa sumergir. ¿Y qué más dijimos que significa el bautismo? Que cuando la persona se sumerge, significa muerte. Ya murió para este mundo, sumergido en el agua, y se levanta porque resucita, porque Jesucristo resucitó. Amén. Entonces, muerte, sepultura y resurrección en Cristo Jesús. Eso significa el bautizo en sí. Hasta ahí estamos bien, hasta ahí. Ahora, ¿por qué debemos de bautizarnos? Le dije, ¿verdad? Permíteme. ¿Por qué debemos de bautizarnos? Primeramente, porque dijimos que es un mandamiento y no es opcional. Usted me dirá, hermana Emilia, entonces, vale, si el bautismo no nos salva, porque no nos salva, es la verdad, en otras congregaciones enseñan que el bautizo salva. No, él dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo. ¿Por qué? Porque si cree, va a aceptar los mandamientos del Señor, toda su palabra, se va a cubrir de Él, va a tener una vida nueva, va a caminar como Jesús caminó, y como esta persona ha dejado el pecado, porque va a caminar como Jesús caminó, entonces es salva, ¿sí o no? Por eso, entonces no es que el bautismo nos va a salvar, porque la Biblia dice, no por obra, para que nadie se gloríe, no. Sino, entonces, usted me dirá, entonces, hermana, mire, entonces si yo quiero, no me bautizo mejor, pues, porque como no es para salvación, si usted no se bautiza, no está siendo obediente. Y la palabra, amén, si usted no se bautiza es porque no cree en Jesucristo, amén. Si usted no se bautiza es porque aún es rebelde y pudiéndose bautizar y estando en Cristo. Y usted me dirá, ay hermano, pero yo he escuchado por ahí de que aquel que estaba a la par de Jesús en la cruz, él no tuvo necesidad de bautizarse y fue salvo. Oh, pero hermano, que allí cuando le dijo el hombre, ¿se recuerda? Señor, acuérdate de... Y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y él le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo. Amén. Porque no había tiempo, hermano. Allí en la cruz, en esa cruz que estaba el hombre colgado, el pecador, el ladrón, él reconoció a Jesucristo como Salvador, viéndolo allí. Y no le dijo, espérate, nos vamos a bajar y te voy a ir a bautizar. No había tiempo. Es como que alguien entre aquí, acepte voy a Cristo, pero con todo su corazón. Amén. Y la Biblia dice, creo que es primer libro de carta de Juan, capítulo, capítulo 1, versículos 6 y 9, se lo voy a leer para que como usted es salvo, que el bautizo es por obediencia, amén.
¿Ya lo encontró usted? Primera de Juan dice así, el capítulo 1:9 dice así. Permíteme, dice el 9. Si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién? Jesucristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces, si decimos que, bueno, hasta ahí, ¿qué quiere decir esto? Que somos salvos por medio de, porque hemos sido lavados con la sangre del Señor Jesucristo. Amén. Ahí somos salvos por la obra redentora de Jesucristo. Amén. Vamos a ver. Mire lo que dice Marcos 1:9 al 15. Lo estoy perdiendo, hermano. Y luego dígame, usted es libre de decir. Permíteme que Marcos dice así, 1:9. Marcos 1 dice así. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Vaya, oiga, ¿cómo es que dice? Espérenme, ya me equivoqué. Marcos 1:9 le dije, Sí, amén. habla del bautismo de Jesús. Jesucristo no tenía necesidad de bautizarse, pero Él lo hizo para enseñarnos a nosotros. Entonces, ¿por qué bautizarnos? Uno, porque es mandamiento. Si no lo hacemos, somos desobedientes. Dos, porque Jesucristo lo hizo, nos dio ejemplo. Amén. Y nosotros somos seguidores de Él, ¿sí o no? Entonces, así que Jesús cumplió con ese mandato. Nosotros también debemos de cumplirlo. Bueno, nosotros aquí ya lo cumplimos. Solo, hermano Edwin, no, vea, usted no se bautizó. Qué bueno, le cae esta enseñanza. Ahora, imagínense, hay que hacerlo porque Jesús lo hizo. Amén. Ahora, el bautismo solamente es para creyentes. Ya lo dijimos. No bebé, ni nadie que no sea creyente no se puede bautizar porque esta persona vive en pecado y no quiere tener la vida en Cristo. No puede. Solo nosotros que hemos recibido a Cristo. Amén. Amén. También quiero decirle, en Hechos, los que están anotando quizás, en Hechos capítulo 2, versículo 41, se lo voy a leer, hablando de los bautizos, 2:41, de cómo la iglesia primitiva bautizaba. Dice aquí, miren, ya le digo. Así que los que recibieron su palabra, que fueron bautizados, usted fue bautizado porque recibió la palabra. Amén. Nuestro hermano Edwin ha recibido la palabra, amén, y tiene que ser bautizado. Sí, amén. Amén. Ahora, dice aquí, ya le voy a leer, Hechos 8:12, vamos a ver otro ejemplo. Ahí siempre en Hechos, dice así en el 8:12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Qué dice? Hombres y mujeres fueron bautizados, pero primero creyeron. Amén. Ahora, vamos a seguir. ¿Cuáles son los beneficios? Uno, usted se hace parte del cuerpo de Cristo. Ya es confirmado. Porque si usted no se ha bautizado es porque no quiere seguir los pasos de Jesús. ¿Verdad? Entonces todavía no es parte del cuerpo de Cristo, lo siento, pero no puede ser parte del cuerpo de Cristo si no se ha bautizado. ¿Por qué? Es como que a mí me corten este dedo y me pongan el dedo, me injerten el dedo de otra persona. Yo digo que estará muerto porque no es parte mía. Estoy poniendo un ejemplo, no sé, no, científicamente no, pero lo estoy poniendo un ejemplo. Pero el cuerpo de Cristo, usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Amén.
Entonces, cuando nos bautizamos, somos la iglesia, la esposa, la novia de Cristo. Amén. Otro beneficio que tenemos es que usted ya puede servir en la iglesia, puede ayudarnos aquí a servir como diácono, para ayudar a los hermanos, dar la bienvenida, para ayudar a los siervos de Dios, a los hijos de Dios, para ayudar al pastor a veces, o al líder. Si usted tiene un don de cantar, pues aquí ahí está hermano Martín que le puede ayudar para hacer un ministerio lo teníamos, pero lo vamos a volver a levantar, el ministerio de alabanza. Amén. ¿Qué otro beneficio? Podemos pasar la Santa Cena del Señor. Solo el que no se ha bautizado no puede. Otra cosa. Amén. Ahora, ¿qué otro beneficio? Dijimos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Porque usted ya es un hijo de Dios, aún desde antes, desde que lo recibió. No sé si se me escapa algo acá. Voy a hablar las ideas equivocadas sobre el bautismo. Esto ya lo hablamos. El bautismo no perdona los pecados, dice, de la persona. La única forma de recibir el perdón de pecado es recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, creyendo que su sangre nos limpia de todo pecado, como ya leímos en 1 de Juan, capítulo 1, versículos 6 al 9. El bautismo nos da la salvación. El bautismo es un símbolo de nuestra salvación, pero no nos salva. El bautismo demuestra públicamente que hemos creído en Cristo. Es un testimonio público que usted hace, es algo simbólico, como quien dice, ¿cómo le diría? A los hermanos que están de testigo, la iglesia, miren, yo soy de Cristo, yo ya lo recibí y tomo la decisión de no vivir en pecado, de seguir los pasos de Jesús. Así que yo me voy a las aguas porque quiero morir al pecado y muero. Y quiero resucitar en Cristo, en la nueva vida que Cristo quiere que yo tenga. Yo creí que algo salió volar. En la vida que Él quiere que tenga. Amén. Así que, ¿alguien tiene preguntas? Aunque lo último, Efesios dice 2, capítulo 2, versículos 8 y 9 dice que la salvación no es por obras. ¿Okay? Porque el único que puede dar la salvación es Jesucristo. Ahí dice Hechos 4, 12. ¿Ven? Y el bautismo debe de ser donde hay mucha agua. Hay ejemplos. Había un varón, etíope le decían. Felipe fue movido por el Espíritu Santo y llegó a donde iba un varón, un etíope, sí, ¿verdad? Que así les, eunuco iba en un carruaje y allí llegó Felipe y le dijo, este varón iba leyendo Isaías 53, donde habla los sufrimientos de Jesús. Y cuando Felipe se acercó, le preguntó a este varón y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿de quién es que habla Isaías? Felipe le explicó que era acerca de Jesucristo y ahí lo evangelizó. Y luego dicen que se detuvieron por allí y vieron un río y le dijo, Felipe, ¿impide que yo pueda ser bautizado? No, le dijo Felipe, y allí lo bautizó. Sí. Así que no es tiempo, no son 6 meses, no es al instante. Es que usted debe de saber firmemente de que el bautismo es necesario. Amén. Porque es algo, uno, obediencia. 2, algo simbólico que le está diciendo a los testigos, pues está la iglesia como testigo, que usted muere al pecado, no quiere vivir así, quiere tener la vida de Cristo y resucita en Él. Amén.
Y otro beneficio que es, algunos son bautizados al momento con el Espíritu Santo. Después vamos a hablar lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Por ahora hemos hablado del bautismo en aguas, porque es una confirmación. Recuerdo de que cuando yo recibí las aguas, 8 días después, en una vigilia, 7 días después, en una vigilia, yo recibí el Espíritu Santo. Yo no sabía cómo era, pero lo recibí. Entonces ese es uno de los beneficios también. Así que, amados, hasta aquí dejo esta enseñanza.